Desde abril de 2023, Sudán es escenario de una sangrienta guerra civil que enfrenta a las Fuerzas Armadas Nacionales y a las milicias paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como FAR. Sin embargo, según algunos, esta guerra podría terminar rápidamente si los países extranjeros dejan de apoyar a ambos bandos proporcionándoles armas. Así, este conflicto, nacido de rivalidades internas dentro de la élite militar sudanesa, ha adquirido rápidamente una dimensión internacional. Debido a su posición estratégica en África Oriental y a sus abundantes recursos naturales, Sudán atrae la atención de potencias regionales y mundiales, que buscan influir en el curso de los acontecimientos. Por eso, en este video, te proponemos descubrir las razones del conflicto y los actores internacionales que ocupan un lugar importante en el desarrollo de los eventos. En 2019, tuvo lugar la Revolución Sudanesa. Esta provocó la caída del presidente Omar al-Bashir después de 30 años de poder autoritario y dio lugar al Consejo de Soberanía. Este consejo fue el producto de un acuerdo complicado entre las Fuerzas Armadas sudanesas y los movimientos de la sociedad civil. Representa un compromiso destinado a dirigir el país durante un periodo de transición hacia un gobierno democrático. El acuerdo estipulaba que el consejo estaría compuesto por 11 miembros, 5 militares elegidos por el ejército, 5 miembros civiles elegidos por las Fuerzas de Libertad y Cambio, una coalición de partidos políticos y asociaciones y un miembro adicional elegido de común acuerdo entre ambas partes. La presidencia del Consejo debía ser ocupada por un militar durante los primeros 21 meses, seguido de un civil durante los 18 meses posteriores. El general Abdel Fattah al-Burhan, comandante del ejército regular, fue nombrado primer presidente del Consejo de Soberanía. Este último aprovechó su posición e influencia para orquestar, el 21 de octubre de 2021, un golpe de Estado que excluyó a los civiles del Consejo de Soberanía, con el apoyo de su adjunto y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. Las FAR son heredadas de los Janjaweed, una milicia responsable de masacres en Darfur. Pero a mediados de abril de 2023, los dos generales dejaron de entenderse y se declararon la guerra. Además del ejército y los paramilitares, existe un tercer bando cada vez más significativo, compuesto por grupos rebeldes. Algunos de estos grupos han negociado treguas locales, especialmente en Darfur, mientras que otros han brindado apoyo al ejército. Paralelamente, civiles agrupados en la resistencia popular han comenzado a tomar las armas para contener el avance de los paramilitares. Es importante saber que los intentos de mediación llevados a cabo por Arabia Saudita, Estados Unidos y la Unión Africana han fracasado hasta ahora. Mientras que al principio del conflicto se encontraba en la capital, a principios de 2024 comenzó a extenderse a nuevas áreas fuera de la capital. Además, posteriormente reportaron muertes civiles causadas por ataques de drones en el norte, este y centro de Sudán. Así, en abril de 2024, después de más de un año de guerra, al menos 16.650 civiles habían muerto, según el proyecto ACLED. Además, según la Organización Internacional para Migraciones de las Naciones Unidas, 12 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y millones de ellas están en riesgo inmediato de hambruna. Asimismo, el país alberga al mayor número de personas sin hogar en el mundo, y el colapso del sistema médico hace que el verdadero balance de las víctimas de la guerra sea desconocido. También se sabe que la capital de Sudán, Jartum, está siendo destruida bloque por bloque. Por su parte, Amnistía Internacional ha recopilado información sobre casos de civiles víctimas de bombardeos indiscriminados y ataques dirigidos directamente contra la población civil. Algunas de las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las diferentes partes del conflicto constituyen crímenes de guerra. Es importante saber que Sudán es el tercer país más grande de África y se extiende sobre una región inestable y geopolíticamente vital. Así, todo lo que ocurre militar o políticamente en la capital, Jartum, tiene repercusiones en toda la región. Sudán tiene fronteras con 7 países: Libia, Egipto, Eritrea, Sudán del Sur, Chad, Etiopía y la República Centroafricana. Muchos de estos países están experimentando disturbios, golpes de Estado en Chad, la guerra en la República Centroafricana, inestabilidad en Libia, la dictadura en Eritrea, pero también Etiopía, que apenas está saliendo del conflicto interno en la región de Tigre. Además, Sudán se encuentra a ambos lados del Nilo, entre Egipto, donde las tensiones por el agua no dejan de aumentar,
y Etiopía, cuyos ambiciosos proyectos hidroeléctricos afectan el caudal del río. También es importante saber que Chad y el este de Libia han sido líneas de suministro esenciales para las FARC. Además, Sudán enfrenta una nación relativamente nueva, Sudán del Sur, que se separó oficialmente de su vecino del norte en 2011 después de una de las guerras civiles más largas y sangrientas de África. Poco después, de diciembre de 2013 a febrero de 2020, Sudán del Sur experimentó una guerra civil. Cabe destacar que, durante su independencia, Sudán del Sur se llevó consigo la mayoría de los valiosos yacimientos petrolíferos de la región, dejando a Sudán mucho más empobrecido y contribuyendo indirectamente a la crisis actual de Jartum, ya que ahora grupos militares rivales luchan por el control de recursos económicos menguantes, como el oro y la agricultura. Por ello, los generales sudaneses buscaron socios extranjeros. En el ámbito agrícola, se trata de invitar a los estados del Golfo a invertir en las tierras fértiles que bordean el Nilo. En cuanto al oro, Sudán produce mucho. Según el Consejo Mundial del Oro, en 2022 el país fue el 16º productor de oro a nivel mundial y el cuarto en África, detrás de Ghana, Malí y Sudáfrica. Tras el inicio del conflicto, el líder de las FARC, Mehdi, tomó el control de muchas minas de oro, y varios países como Rusia se están beneficiando de ello. De hecho, se habrían firmado acuerdos con un grupo ruso Wagner, una organización paramilitar rusa que trabaja para garantizar los intereses exteriores de Rusia. Este último está acusado de extraer oro de contrabando de Sudán. Se dice que el Estado ruso ha enviado 16 aviones cargados de oro desde Sudán hacia Siria desde el inicio del conflicto. Gracias a esto, Wagner ganaría más de $1.000 millones al año con el oro sudanés comprado y exportado ilegalmente. Cabe destacar que el contrabando consume hasta el 90% del oro extraído en el país. Otro problema es que este negocio ha exportado el conflicto ruso-ucraniano. Observemos esto más de cerca. Los conflictos en los que estados extranjeros clarifican sus relaciones en otro país se llaman guerras por delegación. Este es el caso en Sudán, pero en el pasado también se dieron este tipo de guerras en Libia o en Yemen. Es importante saber que, para los servicios de inteligencia militar ucranianos, la presencia de Wagner en Sudán, quien desempeñó un papel importante en el conflicto ruso-ucraniano, es decisiva. De hecho, el objetivo de Ucrania es combatir a Rusia en África para ganar apoyo en el continente, donde la influencia rusa es tradicionalmente fuerte. Por eso, en los últimos años, Ucrania ha abierto embajadas en Ghana, Ruanda, Mozambique, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Botsuana y Mauritania. También se planeaba abrir una embajada en Sudán, pero hasta ahora la guerra lo ha impedido. Así, en septiembre de 2023, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el líder de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan. Unos meses después, se supo que llevaron a cabo operaciones de los servicios de inteligencia militar ucranianos del GUR, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, contra los mercenarios rusos en Sudán. Sin embargo, públicamente los representantes de los servicios de inteligencia ucranianos no confirman si el GUR realmente lleva a cabo operaciones en Sudán. Pero en marzo de 2024, periodistas del Wall Street Journal informaron que habían interrogado a algunos agentes de inteligencia ucranianos y a militares sudaneses. Esta investigación reveló que el dirigente sudanés pudo asistir al encuentro con Zelensky, gracias en parte a las acciones en Jartum, de una unidad especial de GUR. Combatientes ucranianos se habían llevado a Sudán en agosto de 2023 y habían ayudado al general sudanés al salir del cerco en la capital del país. El objetivo habría sido agradecer a Sudán por el suministro de armas durante el primer año de la guerra ruso-ucraniana. En efecto, en 2022 se informó que las Fuerzas Armadas ucranianas utilizaban morteros sudaneses de 120 milímetros llamados Ahmed, producidos por la Military Industry Corporation de Sudán. Según el Wall Street Journal, desde su llegada al Sudán, los soldados ucranianos cambiaron la naturaleza de la guerra. En particular, comenzaron a utilizar drones como el FPV y realizaron varios ataques nocturnos contra las RSF y su aliado ruso, Wagner. Además, agentes de inteligencia ucranianos entrenaron al ejército gubernamental en el uso de drones y otras nuevas tecnologías. Además de esto,
En febrero de 2024, se importaron al país 7.600 toneladas de harina ucraniana, seguidas un mes después de otras 14.600 toneladas, lo suficiente para ayudar a 2 millones de personas. Esto es significativo en un contexto donde 18 millones de sudaneses sufren de inseguridad alimentaria y 5 millones padecen hambre. No obstante, las capacidades ucranianas en Sudán siguen siendo limitadas debido a la guerra ruso-ucraniana. Kiev solo puede enviar pequeñas fuerzas especiales, pero están equipadas con tecnologías avanzadas. Por su parte, Rusia dispone de mayores capacidades en Sudán. Sin embargo, aunque en un principio Rusia, a través de su grupo de paramilitares, Wagner apoyó a las RSF, posteriormente cambió de bando, observando que su aliado iraní suministra drones al ejército. De hecho, Yasir al-Atta, comandante en jefe del adjunto del ejército sudanés, confirmó en una entrevista la cooperación militar y económica con Moscú, incluyendo un proyecto de base a cambio del suministro urgente de armas y municiones. Cabe destacar que desde hace años, el Kremlin busca establecer una base militar en Port Sudán, lo que permitiría a sus barcos de guerra acceder a una de las rutas marítimas más transitadas y disputadas del mundo, el Mar Rojo. Esta región es muy codiciada porque conecta el Mediterráneo con el Océano Índico a través del Canal de Suez, convirtiéndola en una ruta estratégica para el comercio mundial. Además, la región es rica en recursos naturales, como petróleo y gas. No es sorprendente, por tanto, que en un gran número de gobiernos busquen ahora influir en los acontecimientos. Pero, ¿quiénes son estos países? ¿Y cómo intentan imponerse en la región? La respuesta: la tecnología militar. Veámoslo más de cerca. En junio de 2024, Irán y los Emiratos Árabes Unidos fueron acusados de violar el embargo de armas decretado por las Naciones Unidas al suministrar drones a Sudán. Por ejemplo, el 12 de marzo de 2024, soldados del gobierno retomaron el control de la radio-televisión estatal en Jartum. Al celebrar su victoria, los militares publicaron fotos y videos donde se ve claramente que el ataque se llevó a cabo con drones de fabricación iraní. Unos meses antes, en enero de 2024, apareció en Twitter un video que mostraba un dron del ejército derribado por las RSF. Varios especialistas que analizaron el video explicaron posteriormente que el motor y la cola del dron se parecían a los del modelo iraní Mohajer 6. Este dron mide 6,5 metros de largo, puede volar hasta 2.000 kilómetros y realizar ataques aéreos con municiones guiadas de caída libre. Desde entonces, han apreciado y aparecido en la red de otros videos de drones destruidos. Se han identificado varios drones, incluido el Sajil 3 iraní, que se utiliza en Sudán desde hace años. Cabe destacar que Sudán tiene una larga historia de cooperación militar con Irán. Muchas armas sudanesas son versiones fabricadas localmente de modelos iraníes. Sin embargo, las cosas cambiaron en 2016 debido a un conflicto entre Arabia Saudita e Irán, con Sudán alineándose del lado de Arabia Saudita. Pero desde el inicio del conflicto actual, el gobierno sudanés ha restablecido sus relaciones con Teherán. A pesar de esto, el ejército sudanés ha negado haber adquirido armas de Irán. Pero a principios de diciembre de 2023, un Boeing 747 de la compañía iraní de carga Qeshm Farms Air despegó del aeropuerto de Bandar Abbas, en Irán, hacia el Mar Rojo. Antes de despegar de los radares, unas horas después, los satélites capturaron la imagen de un avión del mismo tipo en el aeropuerto de Port Sudán, donde se encuentran oficiales del ejército sudanés. Este vuelo se repitió 5 veces hasta finales de enero de 2024, el mismo mes en que se documentó el uso de drones iraníes. Cabe señalar que Qeshm Farms Air está bajo sanciones americanas debido a múltiples acusaciones de transportar armas y combatientes en el Medio Oriente, particularmente hacia Siria, uno de los principales aliados de Irán. Además, con la ayuda financiera del régimen iraní, Argelia habría suministrado al ejército sudanés aviones de combate rusos del tipo MiG-29. Al igual que Rusia o Ucrania, el objetivo principal de Irán al acercarse al gobierno sudanés es establecerse en la región. Pero Irán no es el único. También en los Emiratos Árabes Unidos, de hecho, las RSF
fuerzas de apoyo rápido han utilizado drones cuadricópteros emiratíes capaces de lanzar proyectiles de mortero de 120 milímetros. Al igual que en el caso de Irán, fueron imágenes en redes sociales las que permitieron identificarlos. Además, estos drones se han encontrado en otras zonas de conflicto, como Etiopía y Yemen. Por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos tienen intereses económicos en Sudán y buscan establecerse en el Mar Rojo. Así, según un informe de las Naciones Unidas presentado al Consejo de Seguridad a principios de 2024, un puente aéreo compuesto por aviones civiles transportó armas desde los Emiratos Árabes Unidos hacia Sudán para las RSF. Según expertos citados en el informe de la ONU, la ruta comenzaba en el aeropuerto de Abu Dhabi, pasa por los aeropuertos de Nairobi, en Kenia, y de Kampala, en Uganda, antes de finalizar en el aeropuerto de Amjar Daras, en Chad, a pocos kilómetros de la frontera con Sudán, donde se encuentra el bastión de las RSF. Posteriormente, los Emiratos Árabes Unidos negaron esta acusación, argumentando que no transportaron armas, sino ayuda humanitaria. Cabe destacar que, si estos dos países realmente vendieron armas a Sudán, estarían violando una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 2005, que prohíbe suministro de armas al gobierno sudanés y a las fracciones armadas de Darfur. Sin embargo, la posición de los Emiratos Árabes Unidos sigue siendo compleja. Como se mencionó anteriormente, el líder de las RSF, Hemedti, tomó el control de las numerosas minas de oro en Sudán, pero rápidamente se volvió dependiente de los Emiratos Árabes Unidos. A finales de la década de 2010, el comercio de oro lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país. A medida que su rol en este negocio creció, también lo hicieron sus vínculos con los dirigentes de Dubái. Luego, a mediados de la década de 2010, Hemedti proporcionó fuerzas mercenarias para luchar en nombre de los intereses de los Emiratos Árabes Unidos en Libia y Yemen. Además, un análisis de las Naciones Unidas reveló que los Emiratos Árabes Unidos ayudan a las RSF, recibiendo oro que empresas sancionadas extraen ilegalmente de Sudán, a menudo en colaboración con compañías afiliadas al grupo Wagner, blanqueándolo e introduciéndolo en el mercado internacional. Así, según los expertos de la ONU, la guerra civil en Sudán no habría durado tanto sin la intervención de los Emiratos Árabes Unidos. Esta ayuda permitió a las RSF modificar el equilibrio de las fuerzas a su favor en muchas regiones de Sudán. A finales de 2023, 4 de los 5 estados de la región de Darfur cayeron en manos de las RSF, cuyas tropas destruyeron y quemaron aldeas, cometieron agresiones sexuales y masacres, además de dificultar la entrega de ayuda humanitaria. Es importante saber que los Emiratos Árabes Unidos han sido durante mucho tiempo un centro de blanqueo de dinero, del cual obtendrían hasta el 20% de su PIB. El país ya ha sido reprendido varias veces por su lavado de dinero y sus importaciones ilícitas de oro. En diciembre de 2022, la Unión Europea agregó a los Emiratos Árabes Unidos a su lista de jurisdicciones de países terceros de alto riesgo. Esta lista incluye países con deficiencias estratégicas en sus mecanismos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además de los Emiratos Árabes Unidos, también se encuentran países como Afganistán, Camerún o Corea del Norte. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos fueron eliminados de la lista de países sospechosos del Grupo de Afección Financiera Internacional el 23 de febrero de 2024 debido a sus avances en la lucha contra el crimen financiero. Pero no son solo los Emiratos Árabes Unidos los que alteran los eventos en el conflicto de Sudán. Según el Amnistía Internacional, esta guerra también está alimentada por un constante flujo de armas hacia el país, titulado Nuevas armas alimentando el conflicto en Sudán. Este informe explica que armas extranjeras de fabricación reciente han sido transferidas a Sudán, a menudo en violación del embargo de armas en Darfur. Este embargo es una medida impuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU para limitar el flujo de armas en esta región, con el objetivo de reducir la intensidad del conflicto y así disminuir la violencia y el sufrimiento de los civiles al impedir que los grupos armados obtengan armamento. Desafortunadamente, a pesar de estos esfuerzos, varios informes indican que las armas siguen entrando al país. En septiembre de 2024, la ONU extendió el embargo por un año más, con la esperanza de mitigar la crisis humanitaria en curso. Los países que no estarían respetando este embargo incluyen, entre otros, China, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Serbia, Turquía y Yemen.
Amnistía Internacional ha constatado que armas ligeras y municiones provenientes de diversos países están siendo utilizadas en el campo de batalla por distintas partes del conflicto. Además, inhibidores de drones de tecnología avanzada, morteros y rifles antimaterial fabricados en China han sido utilizados por ambas partes en el conflicto. También se han usado diversos tipos de vehículos blindados de transporte de tropas de fabricación reciente, provenientes de los Emiratos Árabes Unidos, por parte de las RSF. Finalmente, cientos de miles de armas de fogueo han sido exportadas por empresas turcas hacia Sudán en los últimos años, junto con millones de cartuchos de fogueo. La organización cree que estas armas podrían ser transformadas en armas letales a gran escala dentro del país. Asimismo, la organización ha observado el desvío de armas ligeras destinadas normalmente al mercado civil en beneficio de los distintos partidos del conflicto. Por ejemplo, empresas en Turquía y Rusia han exportado variantes de civiles de armas ligeras. Se encuentran, entre ellas, el fusil de precisión Tiger y el fusil Saiga MK, ambos fabricados por las empresas rusa Kalashnikov Concern. Estas armas están normalmente destinadas a civiles, pero han sido vendidas a comerciantes de armas con vínculos estrechos con el ejército sudanés. También está Sarsılmaz, el principal fabricante turco de armas ligeras que figura entre los proveedores del ejército sudanés. Hay tantas armas en el mercado que sus precios han caído drásticamente. Por ejemplo, el precio de una pistola se ha reducido a la cuarta parte, pasando de 800.000 libras sudanesas, equivalente a $330, a 200.000 libras sudanesas. Esto ha provocado cada vez más sudaneses adquirieran armas, en un contexto de aumento de la criminalidad. Además, anteriormente lo más costoso al obtener un arma era la licencia, pero esta ya no es obligatoria. Así, las ventas nunca habían sido tan altas. Para contrarrestar esto, Amnistía Internacional sugiere que el Consejo de Seguridad de la ONU debe extender el embargo de armas al resto de Sudán y reforzar sus mecanismos de monitoreo y verificación. Pero en el conflicto en Sudán, la tecnología no se limita a las armas militares. De hecho, en octubre de 2023, una campaña que utilizaba inteligencia artificial para usurpar la identidad de Omar al-Bashir, el antiguo líder de Sudán, recibió cientos de miles de visitas en TikTok. Fue una cuenta anónima en la que publicó estos videos, afirmando divulgar grabaciones del expresidente. El canal publicó decenas de clips, pero la voz no coincide. El antiguo líder, acusado de haber organizado crímenes de guerra y derrocado por el ejército en 2019, no ha sido visto en público desde hace casi un año y se dice que está gravemente enfermo. Este último niega las acusaciones de crímenes de guerra. En efecto, como no ha sido visto desde hace tanto tiempo, estos videos generan intriga y añaden misterio en un país en crisis. Pero esta cuenta de TikTok también nos muestra cómo las nuevas herramientas pueden distribuir contenido falso de manera rápida y económica a través de las redes sociales. La cuenta, llamada The Voice of Sudan, divulgó varios mensajes que parecen ser una mezcla de audios antiguos, de conferencias de prensa, reportajes y grabaciones atribuidas a Bashir. Los mensajes a menudo pretenden ser extraídos de una reunión o una conversación telefónica y suenan granulados, como si se tratara de una llamada con mala calidad de línea. Se habría utilizado un software de conversación vocal para imitar la voz del antiguo presidente. Este software es una herramienta ingeniosa que permite cargar un fragmento de audio y cambiar el sonido de la voz en él. Pero, ¿con qué objetivos inventaron y publicaron estos videos en las redes? La motivación podría ser hacer creer al público de Bashir que va a volver al escenario político para desempeñar un papel en la guerra. O tal vez esta cuenta de TikTok intentaba legitimar un punto de vista político particular utilizando la voz del antiguo líder. Después de que la cuenta fuera noticia, TikTok la bloqueó. Pero volvamos un momento a los países que tienen un impacto en el conflicto en Sudán. En febrero de 2024, el periódico Foreign Affairs publicó un artículo impactante titulado "Dirty Money is Destroying Sudan". El objetivo del artículo es explicar cómo Estados Unidos puede evitar que el lavado de dinero financie la guerra en Sudán. Hay que saber que, desde 2023, Estados Unidos se asoció con Arabia Saudita para intentar lograr un alto al fuego. Pero esto fracasó. Y la única manera de lograrlo sería, según el periódico, que Estados Unidos aumentara considerablemente su presión financiera sobre los intermediarios que agravan la guerra, particularmente los Emiratos Árabes Unidos.
Rusia e Irán, que son, como se mencionó antes, importantes proveedores de armas. Como se vio previamente, el oro y el contrabando de armas amplifican la guerra, por lo que al impedir que los líderes sudaneses trafiquen con oro, se reduciría su capacidad para continuar con los combates. Según el artículo, a corto plazo para devolver la paz en Sudán se debe lograr un alto al fuego y establecer corredores seguros para la entrega de ayuda humanitaria. Estas negociaciones de alto al fuego también deben priorizar un acuerdo político de transición, que es esencial para poner fin a la violencia y sentar las bases de una gobernanza futura en la que los grupos civiles estén involucrados y sean destacados. Aún así, esta idea parece muy ambiciosa. Ya en 2023, la vicepresidenta americana Kamala Harris y otros funcionarios americanos intentaron dialogar con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, instándolos a dejar de apoyar a las RSF. Sin embargo, desde ese intercambio, nada ha cambiado. La Unión Europea, la ONU y la Unión Africana también intentan ejercer presiones diplomáticas para poner fin a las hostilidades, pero hasta ahora esto ha tenido pocos efectos. Está claro que la presencia de otros países reduce las posibilidades de encontrar una solución política a la difícil situación de seguridad, política y humanitaria en Sudán, además de arriesgar comprometer la estabilidad regional. Sin embargo, mientras los actores regionales y mundiales persiguen sus propios intereses, los sufrimientos de la población sudanesa se agravan, mientras que las perspectivas de paz se alejan. En este momento, solo una solución política que implique un alto el fuego y la participación de los ciudadanos a nivel político parece poder poner fin a esta compleja guerra. Sin embargo, la creciente implicación de intereses extranjeros podría dificultar aún más este proceso, transformando a Sudán en un nuevo campo de batalla para las potencias externas.